Mi esposo siempre ha amado el bosque y la naturaleza tanto como yo, así que cuando descubrí que nunca había ido de campamento, supe que tendría que llevarlo. Tengan en cuenta que solo había acampado en la playa toda mi vida, nunca en el bosque. Hace unos 2 años, mi esposo y yo y nuestra hija de 3 años nos mudamos a Arizona. Nos mudamos a Phoenix, y estando a solo unas 2 horas de Flagstaff, decidí llevarlo de campamento. Terminamos en Williams, un pueblo más pequeño a 30 minutos de Flagstaff. Nos encantó allí. El bosque era hermoso y estaba tan tranquilo, lejos de la ciudad. Fue increíble. No encontramos un lugar para acampar hasta las 9 de la noche. El lugar que elegimos estaba bastante bien. Estaba justo al lado de Coleman Lake, que en realidad no es un lago sino un gran parche de hierba. Es un pequeño campo abierto rodeado de árboles. También hay un pequeño camino de tierra que lo atraviesa, y la mejor parte era que estábamos bastante alejados de cualquier otro campista. Montamos nuestras tiendas de campaña en la oscuridad. Nuestra única luz provenía de nuestro coche. Cuando terminamos, encendimos una fogata. Nuestra hija estaba cansada, así que la pusimos en la tienda justo detrás de nosotros para que se fuera a dormir. Pasaron unas 2 horas y decidimos irnos a dormir también. A las 3:28 de la mañana me desperté. No sé exactamente qué me despertó, pero tenía una sensación muy extraña. Me quedé allí acostada, mirando la parte superior de la tienda durante lo que parecieron horas. Fue entonces cuando lo escuché. Desde algún lugar del bosque detrás de mí, algo se acercaba a nuestra tienda. Me dije a mí misma que probablemente era solo un ciervo o un alce, ya que habíamos escuchado a los alces prácticamente gritar durante toda la noche, así que sabía que estaban cerca. Pero lo que fuera se detuvo justo detrás de nuestra tienda y no se movió durante lo que parecieron horas. Estaba tan asustada que no podía moverme. No podía despertar a mi esposo, quien tenía su arma con él, para decirle que algo estaba afuera. No sé cuánto tiempo estuve allí esperando a que se moviera, que se fuera o hiciera algo, pero pronto salió el sol y todo terminó. Me recompuse y salí para revisar, pero no había nada allí, y juro que nunca se fue. Le conté a mi esposo y él lo desestimó. Probablemente te quedaste dormida en algún momento y el ciervo simplemente se fue. Por mucho que creyera lo contrario, lo dejé pasar. La noche siguiente fue igual que la primera. Algo se acercó a la tienda, se quedó allí y desapareció. Pasarían 2 meses antes de que fuéramos de campamento nuevamente. Conociendo bien esa área, decidimos quedarnos en el mismo campamento que antes. Esta vez, mis padres vinieron con nosotros. Cuando llegó la noche, mi esposo y yo nos quedamos sentados junto al fuego mientras todos se iban a la cama. Empecé a recordar la última vez que estuvimos allí, y mi esposo señaló que había muchos alces en la zona y que probablemente eso era todo. Mientras hablábamos, podíamos escuchar a los alces gritar en la distancia, alrededor nuestro. A las 3:29 de la mañana, me desperté al escuchar algo acercándose a nuestra tienda. Esta vez estaba preparada para despertar a mi esposo, no queriendo parecer loca. Cuando esta cosa se detuvo una vez más detrás de nuestra tienda, me giré para despertarlo, cuando algo más sucedió que me hizo congelarme. Empezó a caminar alrededor de la tienda. Caminó alrededor del lado derecho de la tienda, el lado en el que yo estaba acostada. Se detuvo, recogió algo y comenzó a arrastrarlo hasta la puerta de nuestra tienda. Sonaba casi como si estuviera arrastrando una gran rama. En el momento en que llegó a la puerta de nuestra tienda, de alguna manera pude despertar a mi esposo y decirle que alguien estaba parado frente a nuestra tienda. Por suerte, siempre ha sido un hombre de acción, así que en cuanto dije eso, agarró su arma y abrió la tienda. Todo esto no tomó más de unos segundos, pero no había nada allí. Agarró una linterna y caminó por la zona, pero no encontró nada. Dijo que si alguien o algo estaba frente a nuestra tienda, como dije, al menos lo habríamos visto o escuchado correr. Pero yo sabía lo que había oído, no estaba loca. El resto de la noche nos quedamos despiertos juntos, pero no pasó nada. A la mañana siguiente pregunté a mis padres si habían oído algo. Mi padre dijo que no, pero mi madre dijo que pensaba que había escuchado a alguien caminando afuera, pero asumió que éramos nosotros. Con esa respuesta supe que no solo estaba escuchando cosas, era real. La siguiente noche convencí a mi esposo de quedarse despierto conmigo. Nos sentamos en la tienda en silencio. Alrededor de las 3 a.m., mi esposo comenzó a quejarse de que estaba cansado. Mientras trataba de suplicarle que se quedara despierto,
Escuchamos el grito más fuerte de un alce que jamás había oído. Pronto sonó como si toda una manada de ellos pasara corriendo por nuestro campamento desde atrás. Asustados por lo cerca que estaban, nos sentamos y nos miramos el uno al otro durante lo que parecieron horas. Algo debió haberlos asustado, probablemente un león de montaña o algo así, dijo mi esposo, todavía mirándome con ojos desorbitados. Luego, desde lejos, detrás de nuestra tienda, algo comenzó a caminar hacia nosotros. Le agarré el brazo y le dije, «Está aquí». Él agarró su arma y saltó fuera de la tienda en cuanto estuvo detrás de nosotros, pero no había nada allí. Pasaron varios meses antes de que estuviera dispuesta a volver. No sé cómo me convencieron, pero decidí intentarlo una tercera vez. Una vez más, fuimos al mismo lugar, mi esposo, nuestra hija y mis padres. Para ahorrarles la historia repetitiva, la primera noche fue igual que siempre. Sin embargo, esta vez mi esposo también lo escuchó. Algo se acercó a la tienda y se quedó allí. Mi esposo salió y escaneó toda el área, pero nuevamente no había nada. Nuestra segunda noche fue más interesante y mucho más aterradora. Sentados junto al fuego mientras todos los demás dormían, hablamos sobre la noche anterior. Todo siempre estaba bien cuando salíamos de la tienda. Solo cuando estábamos dentro empezaban a suceder cosas. Mi esposo sugirió que durmiéramos afuera junto al fuego esta vez. Así, si escuchábamos algo, solo tendríamos que abrir los ojos para verlo. No estaba segura de no tener la seguridad de la tienda protegiéndome, pero dije que sí. Decidimos turnarnos para quedarnos despiertos. Él fue primero y, una vez que el fuego empezara a apagarse, me despertaría para ayudar a poner más leña, y luego cambiaríamos hasta que el fuego se extinguiera nuevamente. Así continuamos durante varias horas, pero cuanto más tarde se hacía, más difícil era mantenerse despiertos. En uno de mis turnos me quedé dormida. Me desperté lentamente con el sonido de algo pasando, y luego pasó de nuevo, y otra vez. Pasó de un lado a otro varias veces antes de que me diera cuenta. Me senté rápidamente y miré alrededor. Estaba completamente oscuro y no podía ver nada a más de un pie de distancia. Un sentimiento de miedo me invadió que no puedo explicar. Era como una sensación de fatalidad. Algo estaba allí afuera. Simplemente no podía verlo. Desperté a mi esposo y rápidamente avivamos el fuego de nuevo. Era mi turno de dormir. Eventualmente me desperté con el sonido de mi esposo susurrándome, «Oye, despierta, oye». Me desperté pensando que probablemente necesitaba que le ayudara con el fuego, pero cuando miré él seguía durmiendo y el fuego estaba apagado. Miré alrededor. Esa misma sensación de fatalidad se apoderó de mí. Sin molestarlo, avivé el fuego nuevamente. En cuanto el área alrededor nuestro se llenó de luz, la sensación desapareció. Me levanté y caminé hasta el borde de la luz del fuego y miré hacia la oscuridad. Era como si el fuego creara una pared que nos separaba de lo que estuviera afuera, y sentí que lo que fuera no era amigable. A la mañana siguiente empacamos para irnos a casa, y hablamos sobre lo que había pasado. Por supuesto, nadie nos creyó, pero sabíamos que algo estaba allí afuera. Más tarde mi esposo dijo que también había escuchado algo esa noche. Algo que sonaba como si yo intentara despertarlo, algo llamándolo. Y cuando se despertó, yo estaba dormida. Esa fue la última vez que fuimos de campamento allí, y para ser honesta, no sé si volveré a acampar, al menos no en esos bosques. Cuando tenía 12 años fui a un campamento escolar al aire libre por 3 días. Prácticamente todo nuestro grado estaba allí. Era el campamento Chief Hector. Todavía recuerdo que el nombre de mi consejero era Koda. Me divertí mucho allí, pero me asusté muchísimo cuando llegaba la noche. Mi habitación estaba ubicada al final del pasillo dentro de la cabaña, justo al lado de las puertas de salida de emergencia. Estaba con mi amigo, junto con 2 personas que no nos caían bien en esa habitación. En mi primera noche tuve sensaciones horribles en la habitación, algo muy extraño. Había 2 literas y una ventana, un pequeño cuarto cuadrado y tenía una presencia horrible. Logré pasar una noche y el resto del día estuvo bien. La segunda noche fue peor, y comencé a pensar que había algo afuera de nuestra ventana, aunque no tenía pruebas. Después de la segunda noche, todos en la habitación teníamos malas sensaciones, pero mis amigos en la habitación de al lado no. No tenía idea de por qué hasta la tercera noche. En la tercera noche,
Me desperté con una luz en el pasillo proveniente de la puerta de salida abierta. La luz era tenue ya que estaba al final del pasillo. Yo estaba en la cama inferior de la litera de la izquierda, mirando hacia la puerta, y mi amigo estaba en la cama superior de la litera opuesta. Uno de los chicos en nuestra habitación dejó la puerta abierta cuando salió. El otro estaba dormido. Mi amigo también estaba despierto, solo que no lo sabía. Cuando me desperté, automáticamente me puse mis gafas y comencé a mirar alrededor hasta que vi el perchero en la esquina moverse. El perchero tenía nuestros abrigos y al lado había una cómoda. No estaba desnudo, pero solo podía ver la silueta de su cuerpo. Sus manos estaban levantadas cubriendo su cara. Estaba agachado en una posición de rana casi sobre la cómoda. Me quedé ahí parado solo mirando a este chico que nunca había visto antes. No dije nada. Aquí viene la mejor parte. Bajó las manos y reveló su rostro. Me estaba mirando con una enorme sonrisa. Sus ojos eran enormes. Seguía mirándome pero lentamente se movía fuera de la cómoda más cerca de mí. Estaba paralizado y mi amigo, todo este tiempo, estaba viendo lo que estaba pasando. Él también estaba paralizado. De repente, mi amigo Jason, el chico que había ido al baño, volvió corriendo por el pasillo y cerró la puerta de golpe. Mi amigo y yo salimos de nuestro trance de repente y nos levantamos instantáneamente. Sacamos nuestras linternas y las apuntamos hacia la esquina. El chico había desaparecido. Expliqué por qué había apuntado mi linterna hacia la esquina y luego él explicó que ambos habíamos visto lo mismo. Hasta el día de hoy todavía hablamos de eso a veces. Gracias a Dios que no hubo una cuarta noche. No le explicamos la historia a Jason porque era un estudiante de inglés como segundo idioma, ESL, y el otro chico era una persona molesta que no nos caía bien. Recuerdo todo tan vívidamente, es una locura como ambos lo vimos también. Cuando llegué a casa le conté a mi familia lo que pasó, y comencé a investigar para ver si había ocurrido algo en ese campamento. No encontré nada, así que esta es mi historia. 2017, Campamento Chief Hector, Alberta, eso fue cuando sucedió. Mi nombre es Marta, y hace algunos años tuve una experiencia que aún me hace temblar cada vez que la recuerdo. Todo comenzó en un viaje de carretera que emprendí sola un caluroso verano en Estados Unidos. Quería escapar de la rutina y disfrutar de un tiempo para mí misma, así que planeé un recorrido por el campo, con la esperanza de encontrar algo de paz en la naturaleza. El trayecto era largo, pero me encantaba la idea de estar en la carretera, con la música a todo volumen y el viento en la cara. Lo que no sabía era que ese viaje se convertiría en una de las noches más aterradoras de mi vida. A medida que avanzaba por una carretera rural, empecé a notar que la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Sabía que pronto llegaría la noche, pero no me preocupaba demasiado. Había planeado hacer una breve parada en un área de descanso cercana para descansar y cambiar un poco de aire. Sin embargo, cuando llegué a la parada, me di cuenta de que mi automóvil estaba experimentando un problema con la batería. La luz del tablero parpadeaba intermitentemente, y el motor emitía un zumbido débil cuando intentaba arrancar. Decidí que lo mejor sería utilizar la batería de repuesto que llevaba en el maletero, una precaución que siempre tomaba por si acaso. Aún tenía esperanza de que podría continuar mi viaje sin problemas. Así que me estacioné en la banquina, apagando el motor y comenzando a cambiar la batería. A medida que sacaba la batería vieja y colocaba la nueva, no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. El lugar estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las hojas en el bosque cercano. Cuando estaba en medio de este procedimiento, noté que algo llamaba mi atención desde el bosque. A lo lejos, a través de los árboles, vi destellos de luz que se movían de manera errática. Parecían ser linternas, aunque estaban demasiado distantes para ser identificadas con claridad. Mi primer impulso fue ignorarlas. Pensé que eran simples excursionistas o cazadores en el área, y no quería dejar que algo tan trivial me interrumpiera. Continué trabajando en la batería, aunque el sentimiento de incomodidad no me abandonaba. Una vez que la batería estuvo en su lugar y el motor comenzó a arrancar nuevamente, me preparé para partir. El motor de mi automóvil estaba funcionando con más suavidad, pero aún me sentía nerviosa. Mientras me subía al vehículo y cerraba la puerta, vi que las luces del bosque estaban un poco más cerca. Mis nervios aumentaron y en un esfuerzo por mantener la calma, decidí que no debía prestarles más atención. Al intentar arrancar el motor,
Me enfrenté a un nuevo problema. El automóvil no respondía. Giré la llave en el encendido una y otra vez, cada vez con menos esperanza. La ansiedad creció con cada intento fallido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el motor empezó a rugir débilmente. El primer arranque falló, y el segundo, y el tercero. Era como si el vehículo se resistiera a moverse. Mi preocupación se convirtió en pánico cuando vi a dos figuras grandes emergiendo del bosque. No podía distinguir sus rasgos claramente debido a la penumbra, pero eran inconfundiblemente grandes y se dirigían hacia mi dirección. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Sin pensar en lo que estaba haciendo, guardé rápidamente la batería de repuesto en el maletero y me subí al automóvil. La desesperación me impulsaba a actuar. Giré la llave nuevamente, con el motor dando un tímido rugido que parecía a punto de apagarse. Finalmente, el motor encendió, pero con un sonido lento y torpe. Me tomé un momento para respirar profundamente, mi mente luchando por mantenerse enfocada mientras miraba a los hombres acercándose cada vez más. La idea de que estos hombres pudieran ser una amenaza real era aterradora. Me apresuré a poner el automóvil en marcha, pero el vehículo parecía moverse como un caracol. Los hombres ya estaban cerca, y podía ver sus sombras proyectadas contra el suelo. El terror absoluto se apoderó de mí cuando noté que los hombres comenzaban a correr hacia el automóvil. Su movimiento era rápido y decidido, y sus pasos resonaban en el suelo húmedo. El motor del coche apenas podía mantener el ritmo, y cada giro de la rueda parecía una eternidad. En mi desesperación mi mente estaba en un torbellino de pensamientos confusos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían de mí? No tenía respuestas, solo un instinto visceral de escapar lo más rápido posible. Mientras luchaba por acelerar, sentí que el coche se movía lentamente, como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía avanzar. Los hombres estaban casi a mi lado, y podía escuchar sus respiraciones pesadas y sus murmullos ininteligibles. Finalmente el automóvil comenzó a ganar velocidad, aunque aún era desesperadamente lento. Sentí una mezcla de alivio y terror mientras avanzaba, los hombres corriendo a mi lado y los árboles desdibujándose en una carrera frenética. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo se alejaban poco a poco. Mi corazón seguía acelerado mientras me alejaba, temiendo que pudieran alcanzarme en cualquier momento. El pensamiento de que podrían haber tenido intenciones mucho más siniestras me atormentaba. Cuando finalmente logré salir del área y encontrar una estación de servicio más adelante, me detuve para revisar el automóvil y tratar de calmarme. Las manos me temblaban y el sudor perlaba mi frente. Traté de racionalizar lo que había pasado, pero la sensación de peligro y la incertidumbre permanecieron. No podía explicar con certeza lo que esos hombres querían, pero sus acciones me dejaron claro que sus intenciones no eran nada buenas. A pesar del miedo y la angustia que experimenté, me sentí aliviada al saber que había salido de esa situación sin daño. Sin embargo, la experiencia me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad que enfrentamos cuando estamos en lugares aislados y solitarios. La realidad es que nunca sabemos con certeza quién puede estar acechando en las sombras, y la aparente tranquilidad de un lugar puede ocultar amenazas inesperadas. La seguridad es algo que a menudo damos por sentado, pero esa noche aprendí que incluso en los lugares más tranquilos, los peligros pueden acechar. Aunque no puedo decir con certeza cuáles eran las intenciones de esos hombres, sus acciones y la forma en que me hicieron sentir me dejaron claro que no tenía razones para confiar en ellos. La experiencia se convirtió en una lección dolorosa sobre la importancia de estar siempre alerta y de no subestimar nunca la seguridad personal. Nunca olvidaré esa noche. La sensación de peligro inminente y el miedo que sentí mientras intentaba escapar son recuerdos que se han grabado profundamente en mi mente. A pesar de que no puedo entender completamente lo que ocurrió, sé que fue un recordatorio sombrío de que, en el fondo, siempre debemos estar preparados para lo inesperado. Aunque el misterio de las intenciones de esos hombres permanece sin resolver, la experiencia me enseñó a nunca bajar la guardia. Mi viaje de carretera, que comenzó con la promesa de paz y tranquilidad, terminó siendo una lección de precaución y supervivencia. La sensación de inseguridad que me dejaron es un recordatorio constante de que, a veces, el verdadero peligro está escondido en los lugares que parecen más seguros.
Esto sucedió a principios de 2014. Soy un marinero mercante y en ese momento trabajaba en un transportador de automóviles con bandera estadounidense en el departamento de ingeniería como engrasador. Toda mi vida, mientras crecía, me habían ocurrido algunas cosas bastante extrañas. Vi algunas cosas, sentí algunas cosas, ese tipo de cosas. Pero esta es la primera vez que me había sucedido en un barco en el que trabajaba. Estaba en la guardia de medianoche a mediodía con el tercer ingeniero. Cuando estaba en medio de mis lecturas una noche, noté una mancha naranja en mi visión periférica en la cubierta de abajo, que era la cubierta más baja en la sala de máquinas. Giré la cabeza y vi solo un destello de un mono naranja caminando por el eje. No era el ingeniero ni nadie más en ingeniería, ya que no usábamos monos. Nuestro atuendo de trabajo consistía en pantalones de mecánico cargo y cualquier camisa que tuvieras. Sin embargo, los chicos de cubierta sí usaban monos naranjas. Así que terminé mi lectura y bajé al nivel inferior para encontrarlo. Pensé que tal vez podría haber sido el marinero de guardia nocturna, pero ellos no hacen rondas en los espacios de ingeniería, pero bueno. Así que bajé y no había nadie. No importa, probablemente estaba cansado y terminé mis rondas. Después de terminar, entregué el informe al tercero en la sala de control, y luego salí para comenzar un proyecto cuando vi la puerta de la sala de herramientas, taller de máquinas cerrarse de golpe. Nuevamente pensé que probablemente era un chico de cubierta ahí para robar una herramienta o algo así. Así que por supuesto voy al taller y, al entrar, la puerta del almacén se estaba cerrando. Continué siguiendo, pero no había nadie en el almacén, y la única otra salida sería a través de la sala de dirección y subiendo a la cubierta principal de carga. Continué hacia la sala de dirección. Eché un vistazo rápido y nuevamente no encontré nada. De camino de regreso, eché un vistazo a la sala de hidráulica cuando finalmente lo vi. Estaba de espaldas a mí, mirando un panel y casi lo pasé de largo. Me detuve a mitad de paso y le grité por encima del sonido de las bombas de dirección para llamar su atención. El hombre saltó y estaba girando cuando el barco perdió potencia. Perder potencia no era nada nuevo. Este barco había tenido un generador de eje defectuoso por un tiempo. Era bastante estándar. No pensé en nada hasta que saqué mi linterna del bolsillo, y el hombre había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Miré alrededor, pero no había nada. Estaba empezando a ponerme nervioso y a saltar en ese momento, pero justo antes de que el pánico pudiera instalarse, los generadores diésel se encendieron y las luces se restauraron. Volví a la sala de control para preguntarle al tercero si alguien había salido de la sala de máquinas por allí, y dijo que no. Unos días después, estaba hablando con el contramaestre en el armario de cubierta cuando noté una foto colgada, casi como si fuera un memorial. Le pregunté sobre eso y el contramaestre dijo que había estado allí por un tiempo. El barco solía tener bandera sueca y habían tenido una muerte a bordo antes de que se convirtiera en bandera estadounidense. Me quedé callado y le conté lo que había visto hace unos días, y él simplemente dijo: «Oh sí, lo vemos de vez en cuando recorriendo las cubiertas de carga también». No me pasó nada más en ese viaje e incluso arreglamos el generador de eje en el próximo puerto. Pero aún así, fue algo salvaje que eso sucediera en el último lugar donde lo esperaría. Siempre he tenido una pasión por los viajes y la exploración. Desde que era joven me he sentido atraída por la idea de perderme en lugares desconocidos, descubrir rincones ocultos y sumergirme en nuevas culturas. Mis vacaciones se han convertido en una oportunidad para sumergirme en lo desconocido, y en una de mis recientes escapadas decidí visitar un pequeño y pintoresco pueblo en México. Había oído hablar de su encanto rústico y de las cabañas que parecían sacadas de una novela, y me sentí emocionada por la perspectiva de explorar este rincón del mundo. El día en que llegué al pueblo, el sol brillaba con intensidad, y el aire estaba impregnado del aroma de flores frescas y tierra mojada. La vista era verdaderamente encantadora: casas de madera con techos de teja, rodeadas de exuberante vegetación y un pequeño lago que reflejaba el cielo despejado. Me alojé en una cabaña acogedora, decorada con un estilo campestre que parecía sacado de un cuento de hadas. El entorno era perfecto para relajarse y desconectar de la rutina diaria. Pasaron los primeros días sin incidentes. Exploré los alrededores, caminando por senderos serpenteantes,
admirando los paisajes y disfrutando de la tranquilidad que el lugar ofrecía. Fue durante una de estas excursiones cuando conocí a don Manuel. Lo encontré en el mercado local, vendiendo artesanías y productos caseros. Era un hombre mayor con una sonrisa cálida y un aire de sabiduría que me atrajo de inmediato. Nos pusimos a conversar, y pronto descubrí que tenía un profundo conocimiento del área y una gran pasión por mostrar los secretos del pueblo a los visitantes. Don Manuel me ofreció su ayuda para explorar algunos de los rincones menos conocidos del área. Me habló de una cascada oculta, un mirador escondido, y varios caminos rurales que no aparecían en los mapas turísticos. Al principio estaba un poco escéptica, pero su entusiasmo era contagioso, y decidí aceptarle la oferta. Pasamos el día juntos, visitando lugares que parecían sacados de un sueño. Me mostró senderos que atravesaban bosques densos, y el sonido del agua corriendo y el canto de las aves creaban una atmósfera mágica. Me sentía afortunada de tener a alguien tan conocedor para guiarme. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvió más cercana. Don Manuel me invitó a su casa para una cena casera, alegando que quería compartir conmigo algunas recetas tradicionales. Aunque mi instinto me decía que debía tener precaución, su amabilidad y su generosa oferta me hicieron olvidar mis reservas. Acepté la invitación, esperando una noche agradable y enriquecedora. El día de la cena, llegué a su cabaña al atardecer. La casa era un reflejo de la vida sencilla que don Manuel había elegido llevar. Estaba decorada con recuerdos del pasado, viejas fotografías en blanco y negro, muebles de madera desgastados por el tiempo, y una colección de artefactos locales que contaban historias de tiempos pasados. El ambiente era acogedor, pero había algo en el aire que no podía identificar. Aún así, me dispuse a disfrutar de la velada. La cena comenzó de manera muy agradable. Don Manuel había preparado una comida deliciosa, tamales, arroz y una salsa picante que me hizo disfrutar cada bocado. La conversación era ligera y entretenida, y me sentía cómoda en su compañía. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empecé a notar un cambio sutil en el tono de la conversación. Don Manuel comenzó a hacer comentarios cada vez más personales y sugerentes. Comentó sobre la belleza del lugar, y de manera inesperada, sobre lo hermosa que me encontraba. Mi incomodidad aumentó con cada palabra que decía. En un momento dado, hizo una insinuación directa sobre querer pasar más tiempo juntos de una manera más íntima. Me sentí helada. Intenté mantener la compostura y rechacé sus insinuaciones de manera educada, explicándole que no estaba interesada. Su expresión cambió de la amabilidad a la frustración. Se levantó de la mesa con una mirada que me heló el alma. Dijo que quería mostrarme algo en una de las habitaciones de la casa, y aunque mis instintos me gritaban que debía irme, me sentí atrapada en la situación y decidí seguirle. Don Manuel me condujo a una habitación al fondo de la casa, una estancia pequeña y mal iluminada. Al principio no entendía por qué me había llevado allí, pero cuando entré noté que la habitación estaba equipada con una cerradura en la puerta y ventanas enrejadas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Don Manuel cerró la puerta detrás de mí y me miró con una expresión que no podía describir más que como amenazante. El terror comenzó a invadir cada rincón de mi mente. Intenté mantener la calma mientras buscaba una manera de escapar. Observé la habitación detenidamente en busca de una posible salida. Había una pequeña ventana en el techo, pero estaba demasiado alta para alcanzar. Me di cuenta de que el tiempo era un factor crucial. No sabía cuánto tiempo podría estar sola antes de que don Manuel regresara. Busqué en los muebles y en el suelo en busca de algo que pudiera usar para forzar la cerradura o llegar a la ventana. Mi ansiedad aumentó cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo, y luego la voz de don Manuel hablando con alguien en el exterior. El miedo me hizo actuar con rapidez. Utilicé una silla para alcanzar la ventana y comencé a intentar abrirla. No era fácil. La ventana estaba atascada y era difícil de mover. Sentí que el tiempo se estiraba interminablemente mientras trataba de mantener mi cabeza fría. Finalmente, logré abrir la ventana lo suficiente para deslizarme por ella. Me arrastré fuera de la habitación, sintiendo la libertad al alcance. Corrí por el jardín y volví a la carretera principal, donde encontré a un transeúnte que me ayudó a llamar a la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba lo que había sucedido, y sentí una mezcla de alivio y miedo al saber que la ayuda estaba en camino. La policía llegó rápidamente y registró la cabaña de don Manuel.
Aunque encontraron evidencia de que algo sospechoso había ocurrido, el caso se complicó cuando don Manuel alegó tener demencia avanzada. La excusa fue suficiente para que el pueblo lo protegiera. La reputación de don Manuel como un hombre mayor y respetado jugó en su favor, y las acciones que había tomado no fueron castigadas como deberían. La frustración y la sensación de injusticia me hicieron sentir impotente. Decidí abandonar el pueblo inmediatamente después del incidente. Aunque logré escapar y alertar a las autoridades, la realidad de que don Manuel no enfrentaría las consecuencias adecuadas me dejó con un sentimiento de desesperanza. La experiencia en ese pequeño pueblo me enseñó una lección dolorosa sobre la importancia de confiar en nuestros instintos y la complejidad del sistema de justicia. Aunque la pesadilla que viví es algo que nunca olvidaré, me comprometí a compartir mi historia para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en lugares que parecen seguros. La experiencia me dejó con una marca imborrable y la determinación de estar siempre alerta en mis futuras aventuras. Mi viaje, que comenzó como una escapada llena de promesas y posibilidades, se convirtió en un recordatorio constante de lo vulnerables que podemos ser y la necesidad de estar siempre preparados para enfrentar lo inesperado. En el verano de 2015, mi amiga Karen y yo volvíamos de un viaje con sus padres a una ciudad turística en las montañas famosa por el esquí. La autopista para llegar no era tan mala, ya que había tenido algunas mejoras significativas debido a un gran evento deportivo que nuestra ciudad había albergado un par de años antes. Sin embargo, aún atravesaba un terreno relativamente remoto, y no era raro ver ciervos y osos al costado del camino. Sus padres querían ir a caminar hasta un lago cerca de la autopista entre la ciudad y la ciudad más grande donde vivíamos, para nadar. Así que nos salimos de la carretera y aparcamos en un estacionamiento más pequeño. Este no era un lago oficial para nadar, y una empresa maderera usaba el estacionamiento, por lo que, aunque se nos permitía estar allí, no había nadie más en el lote y no era muy conocido. Así que todos salimos del coche y empezamos a decidir qué necesitábamos meter en nuestras mochilas para la caminata y el baño, ya que no habíamos planeado esto cuando salimos de nuestro alquiler. De reojo, notamos a un hombre salir del bosque por un pequeño camino de tierra, que serpenteaba desde el campamento maderero y nuestra área de senderismo prevista. Se acercó al coche y comenzó a explicar que había estado en el camino limpiando un campamento, donde él y sus amigos habían estado acampando, y aunque acampar allí era ilegal, quería volver después y asegurarse de que estaba limpio. Desafortunadamente, después de limpiar, su batería se había agotado y nos preguntó si podíamos conducir por el camino hasta el campamento y arrancar su coche. Dijo que no quería llamar a una grúa ya que estábamos en un área bastante desierta de la autopista, y no quería meterse en problemas por acampar ilegalmente. Había algo extremadamente extraño en él y en sus modales hacia mí, aunque no puedo explicar exactamente por qué. Pero siendo una mujer razonablemente atractiva de 20 y tantos años, y lidiando con chicos espeluznantes con suficiente frecuencia, todos mis instintos me decían que no siguiera a este hombre en el bosque. Recuerdo que era extrañamente específico sobre la marca y el modelo de su coche que se había averiado, repitiéndolo varias veces y diciendo que estaba a solo 1 minuto o 2 de conducción por el camino de tierra. Los padres de Karen eran amables y aceptaron de inmediato ir a ayudarlo con el arranque. Sin esperar, el hombre dijo que nos encontraría en el coche y señaló el camino, diciendo nuevamente que solo estaba a 2 o 3 minutos a pie por ese camino. Sin embargo, habiendo sido criada viendo archivos de casos y maratones de Law and Order SVU, no quería subirme al coche ni entrar en el bosque. No queriendo armar un escándalo, sugerí que Karen y yo camináramos hasta el pequeño puente que cruzamos para entrar en el estacionamiento y tomáramos algunas fotos. Así que ella y yo caminamos hasta allí, y comencé a ponerme nerviosa, y a decirle que algo no estaba bien, y que no me gustaba lo que estaba pasando. Comencé a enviar mensajes de texto a otro amigo diciéndole dónde estábamos, y que si dejaba de enviarle mensajes de texto, llamara a la policía y les dijera lo que estaba sucediendo. El servicio de telefonía móvil en esa área era realmente irregular. Solo estaba rezando para que él recibiera mis mensajes porque todos los pelos de la parte posterior de mi cuello estaban de punta en ese momento. Mientras tanto, sus padres habían vuelto a su vehículo y habían conducido por ese camino de tierra para encontrar el coche.
Unos 5 minutos después escuchamos el claxon de su coche. Habían bajado lentamente por el camino y no habían visto al hombre, el coche ni el campamento. No había rastro de nadie. Vimos el coche de sus padres retroceder por el camino de tierra y luego conducir por otro camino, tocando el claxon nuevamente. Sus padres subieron y bajaron un par de caminos de tierra pequeños durante otros 5 minutos tratando de encontrar al hombre y su coche averiado, pero no pudieron encontrarlo. Nunca respondió a sus bocinazos. En ese momento, Karen y yo estábamos muy inquietas por las circunstancias extrañas, y solo queríamos que sus padres volvieran. Cuando lo hicieron, dije claramente que me sentía muy incómoda con lo que acababa de suceder, y no quería continuar con nuestra caminata planificada en el bosque. Ellos también estaban asustados, y aceptaron salir del área. Terminamos deteniéndonos más adelante en la autopista en un lago de un parque provincial mucho más popular. No tengo idea de qué estaba pasando ese día ni qué habría sucedido si Karen y yo hubiéramos subido al coche con sus padres, pero me siento seriamente afortunada de no haberlo averiguado. Hace 6 años, en Virginia, y también es la razón por la que ya no hago mochilero solo. Estaba tomando cursos de verano en ese momento y terminamos con un fin de semana de 3 días en junio, así que pensé que era un buen momento para explorar algunas de las áreas silvestres de Virginia. Hice una búsqueda en Google y encontré un parque estatal con un sendero que parecía agradable. Avisé a mi compañero de cuarto y a mi familia sobre el sendero en el que iba a estar. Cuando me acerqué a la zona del parque, vi una pequeña tienda al aire libre donde las personas que caminaban por el sendero de los Apalaches se detenían. Entré para comprar un mapa del área, por si acaso me perdía. Mientras hablaba con el dueño, mencionó un sendero que no era muy conocido y que tenía una cascada bastante interesante y una poza para nadar. Esto despertó mi interés, así que le pedí que me mostrara en el mapa. Me llevó fuera del parque estatal, pero dijo que era un buen lugar para ir. Pagué por el mapa y agradecí al dueño. Mandé un mensaje a mi compañero de cuarto y a mis padres sobre el nuevo sendero, y estacioné mi coche y comencé mi aventura. Cabe señalar que la cascada iba a ser una excursión secundaria en mi viaje. Planeaba 3 días y 2 noches. Comencé en una parte del sendero de los Apalaches y estaba bastante lleno de gente. Algunos de ellos eran realmente divertidos para hablar. Como era de esperar, a medida que me alejaba más y más de los senderos principales, veía menos y menos gente alrededor. A primeras horas de la tarde, a 4,5 kilómetros, casi 5 kilómetros de mi destino, noté que estaba anormalmente silencioso. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera viento, y tenía la sensación de que me estaban observando. Me sacudí esa sensación, pensando que estaba analizando demasiado la situación. Llegué a la cascada y no era demasiado espectacular, pero era un poco interesante de ver. Además tenía una buena área para nadar. Así que, naturalmente, me quité la ropa y me di un chapuzón. Fue bastante refrescante. Mientras me volvía a poner la ropa, comencé a silbar para mí mismo la melodía de Chill Bill porque estaba pegada en mi cabeza. Fue entonces cuando escuché algo silbando la misma melodía de vuelta. Pensé que era un pájaro imitándome, así que fui y volví con él, y repetiría lo que yo silbara. Me pareció bastante curioso. Mientras montaba el campamento, no podía sacudirme la sensación de que me estaban observando de nuevo. Se me erizaba la piel y se me ponían los pelos de punta. Cuando cayó la noche, encendí un pequeño fuego y usé mi hornillo Jetboil para hacer la cena. Mientras hacía esto, me volví hiperconsciente de que, nuevamente, no había sonido, solo un silencio ensordecedor. Una parte de mi cerebro me decía que no estaba a salvo y que debía irme. Ignoré eso y me metí en mi tienda con mi linterna y un libro. Me fui a dormir sin incidentes. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi sitio estaba destrozado. Mi taburete de campamento no estaba por ningún lado, mi bolsa de comida para osos había sido cortada, y el contenido estaba esparcido por todo el sitio. Mi primer pensamiento fue que un animal astuto había roído la cuerda y luego se había metido en la bolsa. Pero miré la cuerda y estaba cortada con algo muy afilado. Además, ninguna de las comidas estaba siquiera tocada. También noté huellas humanas descalzas por todo mi campamento. Tengan en cuenta que estoy al menos a 9 o 12,5 kilómetros de una carretera. Mientras miraba el desastre,
Escuché una rama romperse a lo lejos. Me giré para mirar en esa dirección. No vi nada, pero volví a escuchar ese silbido. Mi silbido del día anterior, pero de alguna manera diferente, sonaba más siniestro. Me hizo poner los pelos de punta y fue entonces cuando escuché mis instintos y decidí salir de allí. Sonaba como si estuviera un poco a la distancia, así que recogí mi campamento lo más rápido que pude. El silbido se acercaba mientras terminaba de meter la tienda en mi mochila. No me molesté en guardar nada correctamente. El silbido era incesante y parecía venir de todas direcciones. Me harté del silbido, me levanté y grité al bosque: «¡Cállate! ¿Qué demonios quieres?». El silbido se detuvo y hubo silencio por un momento. Luego repitió lo que dije con mi voz. Sonaba igual a mí, pero distorsionado, como si viniera de una televisión vieja. Después de escuchar esto, inmediatamente me puse la mochila y corrí en la dirección de donde vine. Lo escuché moviéndose justo detrás de mí, cambiando rápidamente entre el silbido y mi voz. Sentía que estaba jugando conmigo, sin acercarse demasiado, pero tampoco quedándose atrás. Eventualmente, parecía que se alejaba más y más de mí. Luego se detuvo de repente. Cuando se detuvo, yo también me detuve. Me di la vuelta y ojalá no lo hubiera hecho, porque escuché el grito más espeluznante que jamás haya oído, proveniente justo a mi lado. Fue entonces cuando empecé a correr de nuevo. No miré, solo corrí. Menos de 800 metros después, me encontré con una pareja que también estaba haciendo mochilero. Vieron el terror en mi rostro y me preguntaron si fui yo quien gritó. Me preguntaron si estaba bien. Les conté lo que había sucedido, y decidieron no bajar por donde yo acababa de venir. Nos dirigimos a un sendero más poblado lo más rápido que pudimos. Tan pronto como regresé a mi coche, conduje hasta una de las estaciones de guardabosques y reporté lo que había sucedido. Dado que el sitio estaba fuera de los límites del parque, me dijeron que no era su jurisdicción, pero enviarían a un guardabosques a investigar. El estacionamiento de la estación de guardabosques está justo al borde del bosque, y cuando subí a mi jeep, escuché la melodía de Chill Bill viniendo de los árboles justo frente a mí. Nunca había conducido tan rápido en mi vida. Cuando le conté a mi compañero de cuarto por qué había regresado después de solo una noche, todo lo que dijo fue: «Bro, nunca voy a acampar contigo». Hace unos años estaba corriendo por un sendero después de una buena nevada. Decidí hacer unos 32 kilómetros en la dirección opuesta a donde usualmente corría, y esto me llevó a una sección del sendero que nunca había visto antes. El sendero corre sobre un dique rodeado de tierras agrícolas planas por un lado y un río por el otro. Luego gira a la derecha hacia una pequeña área boscosa en forma de semicírculo con muchos árboles delgados. Aunque los árboles están muy juntos, se puede ver prácticamente a través de ellos. Había un claro en un punto con un banco al azar frente al río. Me pareció hermoso, así que me detuve unos minutos para admirar la vista y tomar una foto antes de seguir corriendo. De regreso, miré el lugar de nuevo y decidí que quería tomar una foto de ese lugar en cada estación. Hice la caminata en primavera unas cuantas veces, en verano y luego 2 veces en otoño. No estaba contento con la foto original de otoño que tomé, así que volví una semana después cuando los colores de las hojas se veían un poco mejor. El segundo viaje en otoño fue la última vez que fui. Todo era normal mientras corría hacia el claro junto al banco y sacaba mi teléfono. Intenté enmarcar la foto para que fuera la misma toma, y todo se sintió mal. Mi corazón empezó a latir con fuerza, se me puso la piel de gallina, y mi columna se estremeció. Fue el peor miedo que he sentido. Empecé a tambalearme con mi teléfono tratando de ponerlo de nuevo en mi brazalete. Sentí que alguien estaba en el bosque detrás de mí observándome, pero no solo me observaban, me estaban evaluando, pensando en posiblemente elegirme. Era peligroso. Sentía que quien me estaba observando quería hacerme daño o secuestrarme. Me di la vuelta y escaneé toda el área alrededor del banco esperando ver a algún asesino drogadicto surgir de un área camuflada. Como dije, se podía ver a través de los árboles. No había nadie allí. De hecho, todo estaba inquietantemente silencioso. No me había dado cuenta de que todo estaba anormalmente silencioso. Me quedé allí parado, escaneando, esperando ver algo porque mi sensación era tan fuerte. No sé por qué, pero sentía fuertemente que si salía corriendo,
esta persona o cosa se activaría, pero necesitaba irme en ese momento. Traté de tragar cada onza de terror que sentía. Pretendí que todo era normal y corría a un ritmo medio hacia el dique. Una vez que estuve en el dique, en campo abierto, aceleré. Pero aquí viene la parte más extraña. Sentía que aún no estaba fuera de peligro. Mi columna seguía estremeciéndose, como si alguien estuviera detrás de mí y necesitara seguir avanzando lo más rápido posible. Sé que suena loco, pero no sentía que fuera una persona, y que podría aparecer en cualquier momento y atraparme. Aunque me estaba alejando, seguía pensando que quería atraparme. Normalmente no uso esa palabra, pero esa es la palabra que específicamente apareció en mi mente. No fue hasta que estuve a unos 3,5 kilómetros de distancia que sentí que estaba fuera de su zona y que estaba a salvo. Me tomó mucho tiempo calmarme después de subir a mi coche y volver a casa. Realmente sentí que estaba en peligro. Esto sucedió hace 6 años cuando tenía 20 años. Llegué a casa después de haberme quedado en casa de mi novio. Eran como las 8 de la mañana, muy temprano porque mi novio comenzó su turno. Mis padres ya se habían ido como 1 hora antes para irse de vacaciones. Me quedé sola en casa y lo sabía. Así que llegué a casa y fui directamente a mi habitación para seguir durmiendo. Pero antes de subir las escaleras vi que la puerta y la ventana de la cocina estaban completamente abiertas. Me sorprendió, pero no pensé que estaba en peligro dentro de mi propia casa. Tienes que saber que mi padre es muy paranoico, y no hay manera de que se hubiera olvidado de cerrar las ventanas antes de irse por 2 semanas, incluso si yo estaba en casa porque solía quedarme en casa de mi novio la mayor parte del tiempo. Apenas estaba despierta, así que simplemente cerré la puerta. Revisé la cocina y la sala de estar por si acaso, y luego procedí a mi habitación. Hay 3 habitaciones en el segundo piso. Fui a mi habitación, me cambié y luego fui al baño. Luego volví a mi habitación. Cerré la puerta de mi habitación y no sé por qué, porque nunca lo hacía. Estaba desplazándome por mi teléfono durante 5 minutos, y luego escuché pasos justo detrás de mi puerta. Alguien estuvo allí todo el tiempo mientras yo solo vivía mi vida, y estaba realmente vulnerable. Estaba aterrorizada. Mi corazón se detuvo y no podía moverme. Solo tomé lo primero que tenía frente a mí para defenderme. Mis rizadores de cabello Babyliss. Me quedé mirando la puerta esperando a que la persona la abriera y me matara o peor. Estaba lista para saltar por la ventana y morir si veía esa puerta abrirse. Pasaron minutos y escuché a la persona en las escaleras. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil allí, pero eventualmente llamé a mi novio y vino a rescatarme. Al principio pensé que estaba loca porque no vi nada y no podía creer si realmente estaba sucediendo. Pero mi novio confirmó que habían forzado la puerta y la ventana de la cocina, así que realmente habían estado allí. Estaban esperando silenciosamente a que me durmiera para salir de mi casa. Estaba sola en casa y me sentía segura, pero en realidad era todo lo contrario. Fue bastante traumático. Apenas puedo estar sola en algún lugar sin asustarme. Hoy vivo sola y estoy constantemente con miedo de que alguien intente entrar. Esto ocurrió hace más de 1 década durante el fin de semana del Día de los Caídos, después de una semana intensa de fiestas en Las Vegas. 2 amigos y yo, todos chicos de la misma edad, tuvimos que soportar el horrible viaje de Las Vegas a Los Ángeles. Si no has hecho este trayecto antes, normalmente son 5 horas de recorrido por el desierto, pero en un fin de semana ocupado puede extenderse a 7 o 9 horas, y con la resaca de una juerga de 3 días es siempre doloroso. Nuestros otros amigos que volaban nos convencieron de quedarnos gran parte del día para evitar el tráfico. Fuimos a un buffet y descansamos un poco más en la piscina esperando recuperarnos. Decidimos irnos a las 3 de la tarde. Perfecto, estaríamos en casa a las 8. Error. 2 accidentes y 1 millón de personas en la carretera impidieron nuestro progreso considerablemente. Nos tomó 6 horas llegar a Barstow, cuando normalmente son 2 horas. Llenamos el tanque de gasolina, tomamos café y volvimos a la carretera. La parada nos tomó 1 hora debido a la gran cantidad de personas pasando por el área. De vuelta en la carretera a las 10, más tráfico y una mala decisión de ruta. Ahora son las 2:30 y estamos pasando por Santa Clarita,
lo cual es importante y está a unos 45 minutos de nuestro destino. Luego escuchamos un ruido horrible. Sonaba como si una pieza de acero se rompiera como papel y luego explotara. Logré sacar el coche de la autopista y nos detuvimos en una calle lateral. Llamé al servicio de asistencia del seguro y dijeron que llegarían en unos 30 minutos. Situación de mierda, pero 30 minutos no es tan malo. El vecindario en el que estábamos estaba bien, con varias comunidades cerradas, pero la carretera en la que nos encontrábamos estaba desierta y era un poco una arteria entre comunidades. Todos nos quedamos dormidos y unos 15 minutos después, me despertó un coche que pasaba en dirección contraria. Era una camioneta con 4 personas adentro. No pude ver cómo eran, pero todos nos estaban mirando. Unos minutos después recibí una llamada del servicio de asistencia del seguro. Al parecer, cuando llamé pensaron que dije Santa Clara, que está a 6 horas al norte, en el área de San Francisco. Tomaría otra hora antes de que pudieran redirigir a alguien hacia nosotros. Volvimos a dormirnos y, aproximadamente 30 minutos después, esa misma camioneta pasó de nuevo por nuestro lado de la carretera, esta vez yendo mucho más rápido, y mientras pasaban iluminaron mi coche con una linterna. No estoy seguro si fue para asustarnos o para ver si había alguien adentro. Las ventanas estaban empañadas, pero mis banderas rojas se levantaron. Por razones de seguridad, siempre mantenía un cuchillo Bowie y un bate pequeño debajo de mi asiento. Lo sé que es infantil, pero me hace sentir seguro. Así que tomé el cuchillo y le pasé el bate a mi amigo en el asiento del pasajero. Él estaba dormido y no entendía lo que estaba pasando, así que le informé brevemente, pero lo desestimó y volvió a dormirse. Unos 15 minutos después, la camioneta se detiene a unos 90 metros detrás de mi coche, con las luces altas encendidas y oficialmente empiezo a asustarme. Desperté a mis 2 amigos sin que movieran sus cabezas para que el equipo de acosadores no pudiera vernos. Empezamos a formar estrategias, pero estábamos genuinamente asustados ya que estábamos varados y superados en número. La camioneta apagó las luces y pude verlos hablando apasionadamente sobre algo. Así que nos quedamos allí, aterrados, mirándolos y esperando lo inevitable. Decidí llamar al servicio de asistencia del seguro nuevamente, y ahora me dieron un tiempo estimado de llegada de 15 minutos, la recta final. Las puertas del conductor y del pasajero se abren y salen 2 hombres del tamaño de jugadores de fútbol americano, con capuchas y vestidos de negro. El conductor se apoya en el capó del coche y fuma un cigarrillo mirándonos. El pasajero orina en la acera. Parecía que estaban jugando con nuestras mentes. Tal vez vieron la luz de mi celular. Sentía que el pasajero estaba orinando eternamente. Los 3 estábamos sentados allí, estofándonos en nuestro propio miedo. El pasajero se sube la cremallera y habla con el conductor. Las otras 2 puertas se abren revelando a una persona pequeña con un gorro bajo y a otro hombre grande con capucha. Los 4 comienzan a hablar y a caminar casualmente hacia mi coche. Saqué mi cuchillo, mi amigo preparó su bate, y mi otro amigo levantó sus puños como un boxeador. Se acercan, luego se detienen a mitad de camino. En la distancia aparecen las luces del camión de remolque. Miro hacia atrás y veo que se suben a la camioneta mientras el operador del remolque sale. Salimos y él comienza su trabajo. La camioneta se aleja rápidamente. No llegamos a casa hasta las 5 de la mañana. No estoy completamente seguro de lo que estaban planeando. Supongo que pensaban que el coche estaba abandonado y querían llevárselo o tal vez algo más siniestro si sabían que estábamos allí. Mi amigo en el asiento trasero tiene el cabello largo, así que tal vez pensaron que era una chica. Nunca lo sabré, pero fue una noche intensa. La moraleja de la historia: nunca salgas de Las Vegas tarde si estás conduciendo y tal vez compra una escopeta. Gracias por escuchar. Esta historia no es mía, pero la escuché de un viejo aventurero que trabajaba conmigo en uno de esos viajes épicos que parecen estar hechos para desafiar los límites de la experiencia humana. Alejandro era su nombre, y sus relatos de aventuras y exploraciones eran tan vívidos que casi podía sentir el calor de las selvas tropicales y oír el rugido de los animales salvajes. Sin embargo, había una historia en particular que me dejó marcado de por vida. Era la historia de su última y más aterradora expedición a África, una que no terminó bien y que, por razones que espero que entiendas,
Sigue siendo uno de los relatos más perturbadores que jamás haya escuchado. Esta historia me la contó un amigo de él. Alejandro había dedicado su vida a explorar los rincones más remotos del planeta. Sus hazañas lo llevaron a las regiones más inhóspitas, donde el riesgo y la recompensa se entrelazaban de manera constante. En uno de esos viajes decidió adentrarse en el corazón de África. Había oído hablar de tribus que mantenían tradiciones ancestrales y costumbres que parecían congeladas en el tiempo. Su curiosidad era tan grande como su valentía, y estaba decidido a sumergirse en la autenticidad de las culturas indígenas. Sin embargo, esta ambición lo llevaría a una experiencia que nunca olvidaría. Al llegar a África, Alejandro se embarcó en un viaje que inicialmente parecía prometedor. Con la ayuda de guías locales comenzó a explorar diversas tribus, documentando sus costumbres, ritos y formas de vida. La belleza y la riqueza cultural de África lo fascinaban, y su pasión por la aventura no tenía límites. Sin embargo, en uno de sus viajes a través de la selva, llegó a una tribu que le llamó especialmente la atención. Una comunidad aislada y enigmática que vivía en las profundidades de la selva, lejos de las rutas habituales de los exploradores. El primer contacto con esta tribu fue sorprendentemente amistoso. Los miembros de la tribu lo recibieron con curiosidad y un nivel de hospitalidad que parecía sincero. Alejandro se sintió cautivado por su estilo de vida tradicional, sus costumbres únicas y su aparente tranquilidad. Creía que había encontrado un rincón auténtico y no perturbado del mundo. Sin embargo, pronto descubrió que no todo era lo que parecía. La primera señal de que algo no estaba bien fue una serie de miradas inquietantes y susurros entre los miembros de la tribu. Alejandro lo atribuyó a su propia presencia inusual y a la curiosidad que inevitablemente despertaba en las personas que no estaban acostumbradas a los forasteros. Decidió mantenerse atento, pero no dejó que el mal presentimiento nublara su juicio. La verdadera pesadilla comenzó cuando fue invitado a pasar la noche en el corazón de la aldea. En esa noche el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba la selva, creando una atmósfera surrealista y casi mágica. Alejandro aceptó la invitación con la esperanza de profundizar en su comprensión de la tribu. Aceptó con gusto, pensando que sería una oportunidad para conocer mejor sus tradiciones. La celebración comenzó con una serie de danzas y cánticos que Alejandro encontró fascinantes al principio. La música tribal resonaba a través de la selva, y el fuego en el centro de la aldea proyectaba sombras inquietantes en las paredes de las cabañas. Pero a medida que avanzaba la noche, Alejandro comenzó a notar cambios en el comportamiento de los miembros de la tribu. La atmósfera se volvió tensa, y los rostros sonrientes de antes parecían estar ocultando una intención siniestra. Las sonrisas se convirtieron en miradas fijas, y los cánticos en murmullos bajos y casi inaudibles. Alejandro se sintió incómodo, pero no podía abandonar el lugar sin ser grosero, así que intentó ignorar las señales crecientes de peligro. Fue entonces cuando los miembros de la tribu comenzaron a rodearlo. Primero eran solo un par de personas, pero pronto la multitud se volvió más densa. La presión en el aire se hacía palpable, y la sensación de amenaza se intensificaba. Alejandro intentó razonar con ellos, preguntando si había hecho algo para ofenderlos, pero las respuestas eran confusas y evasivas. La realidad de la situación comenzó a calar hondo en su mente, cuando los gritos de la tribu se volvieron más ensordecedores, y el ritmo de los tambores se aceleró. En ese momento Alejandro comprendió que estaba en peligro real. La tribu comenzó a acercarse a él de una manera que no podía interpretar de otra forma que como una amenaza. Intentó escapar, pero pronto se dio cuenta de que estaba rodeado. La selva densa y oscura parecía haberse cerrado alrededor de él, y las rutas de escape se desvanecieron ante sus ojos. El miedo se apoderó de él mientras luchaba por encontrar una salida. Los miembros de la tribu comenzaron a inmovilizarlo. Alejandro luchó con todas sus fuerzas, pero era evidente que estaban decididos a capturarlo. En ese momento, el horror absoluto se apoderó de él cuando se dio cuenta de la verdad detrás de sus intenciones. Estaba atrapado en una ceremonia que no comprendía completamente, pero que rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. Los gritos de los miembros de la tribu y el sonido de los tambores creaban una atmósfera de terror palpable. Alejandro fue arrastrado a una cabaña separada, donde fue atado y dejado en una esquina. El miedo y la desesperación se apoderaron de él mientras trataba de comprender lo que le esperaba. A través de una rendija en la pared,
Vio cómo la tribu preparaba una especie de altar en el centro de la aldea. El fuego en el altar parpadeaba con intensidad y los movimientos de la tribu se volvían cada vez más frenéticos. La sensación de impotencia y horror se hizo más intensa mientras comprendía la horrible verdad. El momento que siguió fue el más aterrador de todos. Alejandro escuchó los gritos y los sonidos de la tribu, y supo con certeza que sus peores temores se estaban convirtiendo en realidad. Los miembros de la tribu estaban preparando una ceremonia de canibalismo, y él era el objeto de su ritual. El terror se convirtió en una angustia desesperada mientras luchaba contra las ataduras y trataba de encontrar una forma de escapar, pero era demasiado tarde. Cuando el fuego en el altar se apagó y la tribu se acercó a él, Alejandro sintió una mezcla de desesperación y resignación. Su vida estaba a punto de terminar de la manera más horrible imaginable. Las caras de los miembros de la tribu se acercaban cada vez más, y el sonido de sus cánticos y gritos se mezclaba con el rugido de su propio corazón acelerado. El miedo y la tristeza lo invadieron mientras se preparaba para enfrentar su destino final. La última imagen que Alejandro tuvo antes de que todo se volviera oscuro fue la de los rostros de la tribu, sus ojos fijos en él con una mezcla de emoción y expectativa. El fuego parpadeaba en la distancia, y el mundo que había conocido se desvaneció en un horror inimaginable. Alejandro no logró escapar y en su lugar se convirtió en la víctima de una ceremonia brutal y atroz. La historia de Alejandro es un recordatorio inquietante de los peligros que pueden acechar en los rincones más remotos del mundo. A veces, la fascinación por lo desconocido puede llevarnos a situaciones que desafían nuestra comprensión y ponen en riesgo nuestra vida. La tragedia de Alejandro es una lección dolorosa sobre los límites de la exploración y la necesidad de estar siempre alerta a los peligros que pueden acechar en las sombras. Este relato, aunque inquietante, es un testimonio de la valentía y la tragedia de aquellos que buscan explorar los rincones más oscuros del mundo, y nos recuerda que a veces los riesgos son mayores de lo que podemos imaginar. Tenía 15 años. Mi familia acababa de mudarse a una ciudad. Mis padres encontraron una casa para vivir que era muy agradable. Mis padres dormían en el primer piso, donde también estaban la cocina y la sala de estar. Mi hermano y yo dormíamos en la planta baja, en habitaciones contiguas. Un detalle importante: nuestras habitaciones daban a una sala de juegos con 3 pequeñas ventanas. Una noche, en la primera semana después de la mudanza, estaba tan cansado que me quedé dormido muy temprano mientras revisaba TikTok. Me desperté unas horas después, alrededor de las 2 de la mañana, con la sensación de que algo me estaba observando. Permanecí en completa oscuridad durante unos minutos, luego agarré el control remoto y cerré las persianas de mis ventanas. Después de esto, intenté volver a dormir, pero no pude debido a la sensación de ser observado, así que me mantuve ocupado como pude. Toqué la guitarra eléctrica, ya que es casi inaudible cuando no está enchufada. Hice algunos dibujos y leí. A las 4 de la mañana, no había dormido durante 2 horas y todavía no podía conciliar el sueño, así que decidí quedarme con el teléfono hasta quedarme dormido. Me puse los auriculares y encendí algo de música. De repente escuché un golpeteo en la ventana de la sala de juegos, que estaba justo detrás de la puerta de mi dormitorio. Apagué la música de inmediato. Me quité los auriculares y me quedé quieto. El golpeteo se volvió más agresivo y una persona dijo: «Oye, oye». Luego no hubo más ruido. Asustado llamé a mi madre con la esperanza de que se despertara y contestara el teléfono. Ella respondió. Le conté todo. Salimos de la casa para mirar alrededor, pero no había nadie. Encontramos algunas plantas debajo de la ventana que estaban dañadas, así que realmente había alguien allí. Hasta el día de hoy no sabemos quién era o qué quería.